Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias. Quiero recordarle que usted tiene 15 minutos para hacer su intervención respecto a los siguientes puntos. La justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, la primera posición. Un segundo punto que se refiere a su experiencia profesional. Un tercero, a su concepción sobre la administración de justicia en el Ecuador. Por favor. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. Yo, Guillermo Falconi Aguirre, aspiro a formar parte de la Corte Nacional de Justicia porque quiero ser parte de este proceso de transformación de la justicia para que ésta sea dinámica, transparente, eficaz, para que cause impacto en la sociedad. Yo aspiro a ser parte de la Corte Nacional de Justicia porque deseo que la sociedad de derechos y de justicia se haga una realidad permanente, constante, porque aspiro a que de esta manera logremos que la sociedad, a través de los fallos de la Corte Nacional de Justicia, la sociedad alcance a ser una que respete derechos entre todos los ciudadanos entre sí, que sea una sociedad que pueda ser responsable de cada uno de sus actos y crecer como tal, y que sea una sociedad que a través de tanto de la responsabilidad como del ejercicio de esos derechos, sea una sociedad que confía en la justicia. Aspiro a ser parte de la Corte Nacional de Justicia porque considero que soy una persona confiable, con una formación humana, con una formación profesional, capaz de ejercer con probidad, con idoneidad, el cargo de juez de la Corte Nacional de Justicia. Aspiro a ser parte de la Corte Nacional de Justicia porque deseo contribuir a ese desarrollo social a través del respeto de los derechos mediante los fallos que dicte, porque aspiro a que a través de esos fallos que dicte, rendir cuenta de los actos que realice como juez de Corte Nacional de Justicia. Y a través de ese rendimiento, del rendimiento de esos actos, aspiro entonces a contribuir a la transparencia en el ejercicio de la justicia y al desarrollo de la sociedad, como ya lo he dicho anteriormente. Aspiro a ser juez de la Corte Nacional de Justicia porque creo que puedo a través de ello colaborar, a dar mi grano de arena para que la sociedad pueda ser aquella en la cual se pueda vivir en unidad en medio de la diversidad, reconociendo los derechos de minorías, reconociendo los derechos de aquellos grupos vulnerables. Vamos a conseguir también unir a la sociedad, porque considero que a través de los fallos, que a través del ejercicio de la justicia se logra equidad, y porque con justicia y con equidad logramos paz social, logramos desarrollo económico, logramos alcanzar de esa manera el progreso de la sociedad en su conjunto. Considero que desarrollando la sociedad de esa manera y ejerciendo la justicia de esa manera, vamos a conseguir también que se pueda desarrollar una sociedad libre de prejuicios. Creo en todos esos conceptos y por eso es que yo creo y que puedo ser un buen juez de la Corte Nacional de Justicia. Por ello aspiro a ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Y aspiro a ser juez de la Corte Nacional de Justicia porque creo que tengo la experiencia profesional suficiente. He sido profesional del derecho, he sido abogado desde 1995 y durante ese tiempo he ejercido diversos cargos fundamentalmente en el servicio público. Y creo que me he desarrollado en 3 campos del derecho que son a mi criterio importantes y fundamentales para poder ejercer esa Corte Nacional de Justicia, ese cargo de juez. El primero es en el de la generación de normas, el segundo es en el campo de la asesoría jurídica y el tercero en el de la administración de justicia. Me he desarrollado en el campo de la generación de normas porque fui parte del equipo que desarrolló la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y allí contribuí, participé en la generación de las normas de solvencia y de prudencia financiera. A través del ejercicio de esos cargos y en el ejercicio de estas actividades pude aprender los criterios fundamentales para la generación de un sistema normativo. Sistema en el cual se desarrollen las proposiciones lógicas en cada norma y se den las soluciones a cada uno de los eventos que en ellos se planteen, tratando de evitar
como ya es conocido, contradicciones, redundancias, vacíos, inoperancias en la norma, de tal modo que sea un conjunto normativo que dé claridad y reglas claras a cada una de las partes que deben aplicar esas normas, tanto a quien debe resolver como a quien tiene que cumplirlas. Por otra parte, dentro del campo de la asesoría, en el sector público evidentemente, a través de mis informes pude desarrollar un sistema y un modo de pensar. Un modo de pensar, un modo de abordar los temas de tal modo que en primer lugar pudiera identificar problemas, los problemas jurídicos, jerarquizarlos, justificarlos, para luego buscar las alternativas de solución, utilizando para ello todo el conocimiento jurídico y la hermenéutica jurídica para poder buscar alternativas de solución, jerarquizar esas alternativas de solución, encontrar la que mejor puede resolver el problema jurídico con los criterios de justicia, de equidad, con criterios de derecho, de debido procedimiento, y finalmente llegar a una solución, a una conclusión y a una recomendación que se ponga en práctica por parte de las autoridades a las cuales se las estaba asesorando en su momento. Considero que así esta forma de pensar se liga perfectamente con la forma de pensar en el momento de generar un sistema jurídico, porque estamos aplicando ese sistema jurídico generado de una manera equilibrada, de una manera tal que se minimizan los problemas del sistema jurídico con esta práctica y este modo de resolver las normas, de aplicar las normas. Y finalmente lo he hecho también a través del sistema de justicia. Me cupo la honra de ser el secretario general del Consejo de la Judicatura de Transición. Y durante ese proceso pude ser parte de la discusión de lo que era generar un nuevo modelo de gestión en la función judicial. Una discusión sobre lo que debían ser los procesos judiciales y cómo lograr que estos pudieran ser más expeditos para hacer una justicia más oportuna, más eficaz, una justicia que realmente dé a cada quien lo que le corresponde. Y también he tenido el honor y estoy ejerciendo actualmente el cargo de secretario general del Tribunal Contencioso Electoral, en donde he podido participar de la Administración de Justicia Electoral, conociendo, siendo parte de la sustanciación de los procesos que llegan como parte de los periodos electorales, en los que se ven recursos ordinarios de apelación, en los que se ven recursos extraordinarios de revisión, recursos de nulidad, en los que vemos infracciones, y todas estas son sustentadas por los jueces electorales, y en los cuales me corresponde a mí actuar como su secretario relator. Entonces, puedo decir que he visto al derecho desde sus distintas fases. Lo he visto desde la óptica de quien genera la norma, desde la óptica de quien asesora o da un criterio jurídico y desde la óptica de quien sustancia o desarrolla un proceso judicial. Y por eso creo que así como aspiro por las razones que he dicho a ser juez de la Corte Nacional, también tengo las condiciones y las capacidades y la experiencia para ser un juez de Corte Nacional de Justicia. Finalmente, ¿cómo concibo a la Administración de Justicia? Yo la concibo a la Administración de Justicia desde 4 pilares básicos: lo que es su normativa jurídica, lo que son sus procesos, lo que es el perfil del juez y lo que son las condiciones materiales para poder desarrollar la actividad jurisdiccional y poder administrar adecuadamente justicia. Si vemos a la administración si concebimos que la Administración de Justicia no es otra cosa que resolver sobre la divergencia entre dos partes que acuden a un tercero para que dé una opinión o resuelva y dicte una sentencia, diremos entonces que lo que necesitamos es un adecuado marco jurídico. Y ese marco jurídico en el marco jurídico vigente actual no es otra cosa que lo que dice la Constitución de la República en su artículo 1, que dice que el Ecuador es un Estado de derechos y de justicia. Comenzando por ahí, vamos a decir entonces que la Constitución de la República es una norma de aplicación inmediata, directa, que como queda dicho en la misma Constitución, no admite su inaplicación por debilidades o temas de formalidad alguna. Si esto es así, entonces diremos que en esa Constitución vamos a encontrar una serie de derechos que, como dicen ahora, ya van más allá de los de la tercera generación, ya que encontramos derechos del buen vivir, encontramos derechos de participación, encontramos derechos jurisdiccionales,
que deben ser observados y aplicados, en este caso por el juez. ¿Cómo? Aplicando los principios que constan en los artículos 10 y 11 de la misma Constitución, observando el hecho de que no se puede sacrificar el ejercicio de esos derechos, el reconocimiento y la exigencia de la aplicación de esos derechos por la falta de una formalidad. Siendo eso así, debemos también partir de que en esa Constitución están los titulares de esos derechos y que tenemos las garantías jurisdiccionales, políticas y demás instrumentos y principios que deben ser observados y que constan en la misma Constitución. Ese marco jurídico nos dice a nosotros entonces que por sobre todas las cosas, más allá de observar la letra de la ley, está el derecho de cada persona y que el juez tiene que tener la condición profesional, la condición humana, su condición espiritual para poder ponderar esos derechos, justipreciar esos derechos y decir cómo deben ser reconocidos por todos y por todas, observando que todos buscamos ese buen vivir y esa transformación social que nos haga sobre todo personas, privilegiar la persona por sobre el capital, y eso es ejercer los derechos de cada una de las personas. Por otra parte, el segundo pilar son los procedimientos. Si los procesos no son más que una suma de actividades o de pasos que debemos realizar en un tiempo determinado, parte de la oportunidad de la justicia está también en hacerlos estos con mayor celeridad. Entonces los procesos deben observar la celeridad y también observar los principios como la contradicción, deben observar principios como la disposición, deben garantizar el ejercicio de cada uno de esos derechos constitucionales de los que estamos hablando anteriormente, de tal modo que el ejercicio y el desarrollo de cada proceso garantice el ejercicio de esto para llegar a arribar a resoluciones o a sentencias que sean aceptadas por todos, que nos den credibilidad y validez. Dentro de todos estos pasos y de todos estos procesos, deben observarse todos esos principios que están en la Constitución en el 167 y en el 168. Los procesos judiciales deben ser construidos de tal modo que logremos la oportunidad, pero sin sacrificar los derechos y el ejercicio del debido proceso de cada una de las partes que se encuentran litigando. Entonces es un trueque entre la eficiencia y la validez del proceso, un trueque que solo lo puede manejar de una manera hábil y sagaz un juez formado, un juez capaz de lograr que todas las partes ejerzan sus derechos en cada etapa y parte del proceso, pero hacerlo con celeridad y dictar sus resoluciones de una manera tan motivada que no solamente atienda a los principios generales del derecho, sino también de los derechos de las personas. El tercer pilar, decimos, es el juez. Un poco ya he dicho, ya me adelanté por esa parte del juez, pero ¿qué es lo que queremos con este juez? Queremos que este juez sea capaz de aterrizar el principio jurídico, lo queremos aterrizar y que se pueda ver de tal manera que él sea capaz de identificar el problema normativo, justificarlo jurídicamente, sea capaz de jerarquizarlo, sea capaz de analizar las alternativas de solución y sea capaz de arribar a una correcta resolución. Eso que nosotros llamamos la motivación debe seguir estos pasos. ¿Para qué? Para que sea un paso sistemático y ordenado. No podemos arribar a una correcta solución y a una correcta resolución judicial si antes no hemos identificado el problema jurídico en sí mismo, si antes no hemos visto los problemas colaterales que tiene ese problema principal y por lo tanto, si no hemos podido hacer eso, no podemos arribar a unas alternativas de solución que no son otra cosa que encontrar la solución normativa en el sistema jurídico que pueda darle una solución a esto. Y si no la tiene, aplicar las reglas generales que están en la Constitución para que los derechos sean respetados. Y finalmente arribar a una resolución firme, como hemos dicho, está motivada a través de estos pasos y que puede otorgar paz social. Y finalmente las condiciones materiales. Necesitamos que la función judicial, que el ejercicio de la administración de justicia esté en un entorno en el cual se cuente con los suficientes recursos materiales, económicos, tecnológicos, financieros, para poder ejercer esa función, con los principios que ya son conocidos de independencia, con principios de autonomía, con principios de seguridad jurídica. Todo eso se logra dentro de ese entorno
Si no se logra un entorno en el cual el juez esté trabajando en condiciones óptimas, no se puede lograr ello. Entonces la administración de justicia, como he dicho, tiene esos 4 pilares. Tiene el juez, tiene el procedimiento, tiene la norma y tiene las condiciones materiales. Y para cerrar, finalmente, yo, Guillermo Falconía Aguirre, creo que tengo las condiciones para ser un juez de Corte Nacional de Justicia porque aspiro a contribuir a un cambio social, porque creo que tengo la experiencia suficiente y porque creo que puedo ejercer la justicia de tal modo que lo puedo hacer con diligencia, con celeridad, con probidad, respetando en todo momento las normas jurídicas existentes, los principios internacionales, porque puedo contribuir a la generación de una jurisprudencia que sea firme, que tenga la reiteración que necesita y que pueda guiar el comportamiento social a través de esa clase de resoluciones. Muchas gracias. A usted, doctor. Todos esos principios, toda esa valiosísima intervención suya, ¿a quién le confiamos? Ese juez, esa jueza, ¿qué otros valores debe tener para la aplicación? A ver, aquí lo que se necesita es sobre todo un comportamiento ético. Uno tiene que tener ética en su comportamiento. ¿Qué significa tener la ética? Ejercer la función con muy pocos criterios, pero que son de impacto. El primero, actuar con independencia. ¿Pero qué significa actuar con independencia? Decir que no se tiene una posición jurídica definida respecto de un tema, no es eso. La independencia está respecto de otros poderes del Estado, está respecto de quienes pueden llegar a querer torcer la voluntad del juez. Su independencia está en que su desarrollo es él y su circunstancia. ¿Y cuál es su circunstancia? El proceso. Y lo que dice el proceso y lo que dice su sana crítica respecto de ese proceso y los pasos que lleva para resolver ese tema. Entonces, la primera cosa que se necesita es su ética y se necesita su independencia. Se necesita su conocimiento del tema y se necesita su voluntad de resolver como corresponde, su ánimo, su decisión, su vocación, su firmeza, exacto, para resolver como corresponde. Las personas somos hijas de nuestras circunstancias y entonces hay que resolver en el marco de estas situaciones. Ese juez de esa persona, ese juez o esa jueza tiene que ser una digna. Digna, su dignidad nace de todo eso. Tiene que ser un ejemplo de prestancia personal. Es correcto. Convivir diario. Es correcto. Debe con sus actos y con sus actuaciones, con sus dichos y con sus hechos, debe reflejar de la mejor manera los valores de lo que debe ser una Corte Nacional de Justicia. Debe honrar el cargo para el cual está llegando. Debe ser la persona que refleja y dice con sus actos, con sus dichos, con sus resoluciones, lo que se espera de la administración de justicia. Oportunidad, probidad, idoneidad, seguridad, eficacia, por ahí una ética, tolerancia y buena voluntad también. ¿No es cierto? Así es, tolerancia y buena voluntad en cada uno de los hechos y dichos, porque las palabras de un juez son definitivas. Entonces a veces es preferible callar y hablar por las sentencias. Gracias, doctor Valverde. Muchas gracias. Un minutito, por favor.
Muchas gracias.